Hola amigas y amigos, de nuevo los diálogos transversales de la Fundación Erin Walter Pan, hoy con nuestro diálogo número 13, dedicado a la ciudad que viste y calza. Es decir, vamos a hablar de moda, la moda de Santo Domingo, cómo ha ido evolucionando el vestir en la República Dominicana a lo largo de su historia y cuáles son los modelos que hemos seguido y cuáles son las tendencias que existen en la actualidad. Y por supuesto, para hablar de este tema tan importante para la cultura popular y para la ciudad de Santo Domingo, hemos invitado a dos conocedores del mundo de la moda que han tenido una trayectoria realmente impresionante en diferentes ámbitos. Tenemos con nosotros a Sócrates Macchini, que es arquitecto de la UMPU, egresado cum laude de 1986. Macchini se ha desarrollado en el mundo de la moda con gran éxito. Se inició como asesor de imagen de algunas de las ganadoras del concurso Miss República Dominicana. Dirige una empresa de modelaje y de producción de eventos relacionados con el mundo de la moda, tales como República Dominicana Bridal Week y Dominicana Moda. Ha trabajado al lado de los grandes diseñadores dominicanos y de varias estrellas del diseño, como Jean-Paul Gaultier, Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Elisa Marchesa, Naim Khan, Frankie Morelo, Ágata Ruiz de la Prada, Ángel Sánchez y Lázaro. Ha sido jurado invitado y coproductor de arte del reality Caribbean Next Top Model, así como juez principal del reality dominicano Jumbo Fashionista. Reconocido como una figura mediática, es un activo en las redes sociales con más de 110,000 seguidores. Por supuesto, tenemos a otra gran figura, José Forteza, editor y productor. Nacido en La Habana, Forteza ha vivido en Europa, República Dominicana y Estados Unidos. Es el editor senior de Condé Nast para México y América Latina, que se dedica a la publicación de las revistas Vogue, GQ y AD. Posee un máster en periodismo y relaciones internacionales y ha sido curador para América Latina del World Fashion Week, asesor internacional para DAB Bolivia, conferencista en SCAD en Estados Unidos, conferencista en ISEN España y jurado internacional de Barcelona 080, de Miami Fashion Week y de San José Fashion Week. Ha sido consultor de marca país en varios países de la región, consultor de reconocidas agencias de publicidad como Subi Advertising. Se inició como diplomático y derivó a la industria de la música como productor y gerente de artista de jazz y world music. Es escritor de televisión, productor y presentador de radio. Forteza ha sido nominado al premio Emmy y fue premiado como productor en los afamados premios Grammy. Actualmente reside en Miami, en los Estados Unidos. Y para hablar de esta moda, en este momento, vamos a hacer una introducción. La ciudad que viste y calza, la moda en Santo Domingo. La primera impresión es la que vale, reza una oración popular. ¿Qué impresión se habrán llevado los nativos y los españoles el día de su encuentro, hace ya más de 500 años? La voz del europeo ha quedado en los textos históricos, pero lo que pudieron haber pensado nuestros antepasados ha quedado en el misterio. Sin embargo, es probable que ambos grupos se fijaran en los detalles de la vestimenta que llevaban puesta, los adornos y calzados, la forma del peinado, las marcas en la piel. El choque debió ser impactante. Dos culturas extrañas se enfrentaron primero, no con las armas, sino con la mirada. La simpleza del vestir de los taínos asombró a los españoles, como Dios los trajo al mundo, algunos, y otros con una especie de taparrabos que cubría su dignidad. Y destacaron a los dirigentes por sus figuritas colgantes del cuello y las piezas en el pelo, la pintura en el pecho, en los brazos y en la cara. El hombre blanco, sin embargo, estaba ataviado con telas con color, yelmos, calzones, coraza, espada, con barbas y bigotes. Para ambos, cada grupo llevaba su disfraz. En esta isla, como señal de la historia, comenzó el mundo de la moda en América con la importación de las distintas variaciones en el vestir y la creación de un comercio que, desde un principio, tuvo a Europa como la fuente de producción y la generadora de los modelos a usarse. Con el paso de los años y las dificultades que provocó el total aislamiento a que redujo la corona a este territorio, se desarrolló una pequeña industria artesanal para cubrir las necesidades de vestimenta de los colonos. Las costureras y los zapateros suplieron del vestir a ricos y pobres, a niños, niñas y jóvenes,
tanto para los requerimientos diarios como para ocasiones especiales, aquellas en que la religión marcaba la agenda cada año. Así, las fiestas religiosas, los nacimientos, los bautizos, los novenarios, las bodas, los aniversarios, el santoral, se entretejían con las celebraciones paganas que conmemoraban las efemérides de la metrópolis, el triunfo de batallas, las carnestolendas y las fiestas públicas. La necesidad de un buen vestido para esas ocasiones hacía soñar a las mujeres que aspiraban a adquirir una buena pieza traída de España. Más adelante, con el desarrollo de la historia, la vida urbana de las grandes ciudades europeas, como París y Londres, provocaron un apogeo en el vestir que indujeron a hombres y mujeres a estar atentos a los nuevos modelos de ropa, sombreros y calzados. La moda ya no era solamente asunto de costureras, sino que ahora las revistas marcaban el paso con los patrones, las finas telas y los sofisticados perfumes y maquillajes para las damas. En el siglo XX, con su agilidad y sentido práctico, impulsó una revolución en el vestir que se reducía cada vez más la vigencia de los modelos aceptados por la mayoría. Había que estar atentos para no estar pasados de moda, y las revistas, el cine, la televisión y la inmigración han sido fundamentales en ese proceso. A partir de la década de 1980, el establecimiento de una importante población dominicana en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York, produjo un cambio en los símbolos de la moda en el país. El envío de ropa y accesorios propios de esa urbe se introdujeron con fuerza en la República Dominicana, con mayor incidencia en los grupos socioeconómicos menos favorecidos. Hoy en día, en el mundo se produce más ropa, accesorios, calzados, fragancias que nunca antes en la historia. El desarrollo económico de muchas naciones se concentra en la industria textil, en la exportación de ropa, en la comercialización y en los eventos que promueven la imposición de la moda. Y sin embargo, también ha surgido la preocupación por los daños al medio ambiente, por el uso de recursos no renovables y por la sobreproducción de desechos que provoca. Un verdadero reto que hay que combatir con responsabilidad. Surgen algunas preguntas. ¿Quién impone la moda? ¿Quién maneja el nuevo lujo? ¿Dónde se inicia todo el engranaje de una industria que abarca todo el planeta? ¿Es la moda local, regional o universal? ¿Pueden los medios de comunicación masiva transformar las tradiciones del vestir de una población? ¿Es la moda un elemento de control o de libertad? ¿Vestimos los caribeños en nuestro diario vivir acordes con nuestra posición geográfica? ¿Tiene la República Dominicana una vestimenta que la identifique? ¿Hay un código de vestimenta para cada barrio de Santo Domingo? Y esas preguntas dan inicio a nuestro encuentro y les doy formalmente la bienvenida a Sócrates y a José Forteza. Adelante, el escenario de ustedes. ¿Quién habla? Ya. Yo todavía me retumba la frase, José Enrique, hola José, de que el taparrabo le cubría la dignidad. Sí, sí. Eso decían en los escritos de los españoles. En algunos sería digno, en otros casos sería digno de no mirarse, me imagino. De no mirarse, claro. Obviamente, yo siento que el escrito como que se fue un poquito de contexto, ¿verdad? Porque la dignidad no anda en las partes genitales ni en las entrepiernas. Claro, Sócrates, pero eso fue hace 500 años. Eso lo dijeron los... Sí, bueno, pero no importa, porque todavía siguen pensando así mucha gente. Okay. O sea, que no creas que hemos evolucionado mucho en estos últimos 500 años. A mí, lo que sí me gustaría es ver cómo esa mirada que nos fue impuesta, que me permito hacer un inciso, José Enrique, nosotros no podemos decir que la moda empezó aquí, porque la moda ya existía en América. Recordemos que tenemos civilizaciones que tuvieron un desarrollo artesanal, textil, de orfebrería, mucho más avanzado que nuestros habitantes originales, que fueron los taínos, ¿no? Que era una
culturalmente tenían, vamos a decir, menos desarrollo en estos ámbitos, pero todavía tienes los vestigios y existen las etnias gracias a la conservación y al número y a muchas otras circunstancias históricas, y tú tienes grandes tradiciones textiles como la que existe en todo el altiplano andino, en Perú, Bolivia. José, bueno, nos puede hablar de todo lo que ha visto en Bolivia, en todos esos viajes que da siempre al DAP, pero la tienes en México, la tienes en Guatemala y en toda Mesoamérica, ¿no? Y ellos ya vestían a su forma y con sus materiales, y los otros igual. Tal vez por tener más calor y por el estilo de vida que al final yo creo que es el que determina cómo tú viste, pues nosotros andábamos más desnudos, ¿no? Una pena que no hayan puesto ropa, porque yo creo que seríamos muy felices todavía andando como andaban ellos, no con estos cánones que con el paso del tiempo y producto de nuestro desarrollo histórico se nos fue impuesto. Lo que sí es que no podemos negar que nuestro génesis en este encuentro entre estas dos culturas, pues la moda también fue encontrada. Y cuando digo la moda, porque ambas partes tienen que haberse visto de alguna manera, como tú bien dices, cada uno vio su disfraz. Pero nosotros, los que comenzaron a establecerse venidos de España, los que se mezclaron, los criollos, los importados, los que vinieron de África, se creó una cosmovisión a nivel de país que nos acostumbró a mirar hacia el este, hacia Europa, en el sentido de la moda. Y esta mirada hacia Europa, yo te diría que se profundizó en la segunda mitad del siglo XX, se consolidó de alguna manera cuando al país llegaron esta migración de españoles producto de la guerra civil en el 39, y que establecieron aquí grandes comercios que al día de hoy son grandes comercios y que en sus manos se redujo la importación de muchas otras cosas, independientemente de que hubieron migraciones como las del Medio Oriente, libaneses, sirios, que vinieron y que siempre se dedicaron al mercader de las telas y todo esto, y yo creo que muchos de ellos, si mal no recuerdo, no soy como Leonel Lirio, que es una enciclopedia humana, pero creo que algunos de ellos se establecieron en la Mella, la avenida Mella, y tenían telas. Y entonces, bueno, este mirar siempre fue hacia Europa. Los dominicanos siempre, como tú bien apuntas, decíamos, el mejor vestido de España, la mejor tela que me llegaba desde España, pero no necesariamente era española, porque las telas, siempre París fue la meca, Italia fue la meca de las sedas. Entonces, yo quiero telas europeas y yo quiero moda europea. Y yo creo que ese sentido y ese gusto por el refinado, por la moda europea, se ha mantenido hasta hoy. La inclusión principal, yo te diría, José, y eso ahí yo creo que tú me puedes ampliar un poco, esa simbiosis que hace la moda cuando las migraciones se reencuentran. Tú que tuviste, que has vivido fuera de Cuba mucho tiempo, nosotros en los años 60 y 70 comenzamos a emigrar hacia Estados Unidos, y esta población que se radicó en Estados Unidos comenzó a venir a ver a sus familiares y comenzó a mandar ropa y a traer ropa y a dejar la ropa, porque el dominicano viene con 2 maletas y se va con la maleta vacía, porque toda la ropa la deja. Entonces, se convirtió en un canal, en una herramienta de transportar esa moda americana, o sea, no americana, que americanos somos todos, esa moda norestadounidense de Estados Unidos, básicamente, se comenzó a integrar a los patrones de moda que nosotros teníamos anteriormente. Y bueno, ahí viene un movimiento que tú conoces mucho, José, que es el movimiento musical. O sea, el movimiento musical se ha convertido en una notable influencia para el mundo de la moda. Sí, bueno, yo voy a mí me parece que la introducción es muy interesante, sobre todo
que toca los puntos en realidad que deben tocarse cuando se habla de la moda en este hemisferio. A mí me gusta el hábito, tengo la de formación profesional de trabajar en un medio panregional, de ver las cosas de esa manera, ¿no? Sin embargo, sí hay particularidades. Lo primero que se abordaba, que era el tema el encuentro de las dos culturas, hay que pensar que en realidad fueron tres culturas. La europea, a través de los españoles, que no era necesariamente el símbolo mejor de lo que estaba pasando creativamente en Europa. España fue la metrópoli siempre más mediatizada y más atrasada de Europa en sentido estético, que es lo que estamos hablando. Llega a este continente a través del Caribe. Lo primero que se encuentra, hablamos de Dominicana, pero eso es extensivo a Cuba y es extensivo a las islas del Caribe en general, es, digamos, que el grupo étnico menos desarrollado porque no necesitaba más desarrollo en cuanto a la vestimenta, que es de lo que estamos hablando. El taparrabo y las pequeñas mantas eran todo lo que hacía falta aquí porque no había una imperiosa necesidad climática y de topografía, además de ser de otra manera. Incluso eran más recolectores, eran más recolectores que cazadores, porque tampoco la caza era tan fiera como en otras partes de América Latina. Y por otra parte, y por esa razón, los accesorios que después derivaron en ornamentos tampoco eran tan desarrollados. Eso explica que cuando llegan los españoles realmente no tienen muy poco que sacar. Ellos lo que tienen que sacarse ropa, quitarse y empezar a aligerarse y no tienen, digamos, que la inteligencia de hacerlo hasta como un siglo y medio, un par de siglos después, en realidad. Y es por eso que empieza a haber, de alguna manera, una tipografía de lo que es el signo de la vestimenta primariamente poscolombina del Caribe, la región caribeña, y de alguna manera centroamericana. Ya cuando vamos al mundo, empezamos por México y seguimos bajando, estamos hablando de civilizaciones mucho más ricas, mucho más sólidas, que tenían ya sí una tradición que había empezado posiblemente 3.000 años antes. Muchos años. Paralela a como había sucedido en Europa, pero con sus propios signos, con su propia, como dirían ahora, narrativa de desarrollo. Entonces, por ejemplo, se dice que técnicas que se siguen usando, como el anillado, el entrelazado y el anudado, eran mucho más sólidas y desarrolladas cuando se encuentran aquí con los aztecas, con los mayas y con los incas, de lo que había sucedido en la Europa de aquella otros milenios, que eran mucho más rudimentarias que lo que se encontraron aquí. Y es porque esas civilizaciones eran muy sólidas. Habían desarrollado los tintes, habían desarrollado cosas y tenían sobre todo digamos que una gradación de estratos sociales en esas propias comunidades que eran de alguna manera similares a lo que sucedía en Europa, por supuesto mucho menos contaminadas por todo lo que es la psicología cortesana de las monarquías europeas. Pero aquí sí eran muy férreas también y las castas eran muy sólidas también y cada casta tenía algo que ofrecer al español que llegó. O sea, por eso te digo que son, a mi juicio, cuando hablamos de vestimenta, son tres culturas diferentes o dos culturas diferentes que se encuentran con una, que es la europea. Y por eso los procesos han sido diferentes. Tú tenías absolutamente toda la razón cuando hablas de cómo el Caribe, me atrevo a decir el Caribe, estoy pensando honestamente en Cuba, de alguna manera Puerto Rico hasta el siglo XIX y República Dominicana, de alguna manera empiezan a tener un desarrollo paralelo de los elementos locales. Y hay una parte de las preguntas que se hacen que hablamos de moda local, moda regional, moda, no sé, global, algo así. En aquellos momentos empieza a desarrollarse, pienso yo, una moda local caribeña. Empiezan a usarse las mismas cifras, las mismas fibras, perdón. Aquellas fibras vegetales que se habían empezado a desarrollar en el Caribe empiezan a integrarse de alguna manera a todo lo que sería, digamos que, la vestimenta y lo que sería, de alguna manera, la tipificación estética de una zona muy interesante que es el Caribe y Centroamérica. De ahí viene lo que ahora son para ustedes las chacabanas, las guayaberas y todas esas cosas que se alimentan de cómo se trabajó la linaza para que apareciera la base de lo que es ese tipo que tanto identifica a esta región y que no sucede en el resto del sur, porque por supuesto allí también sigue desarrollándose de alguna manera paralela a la corona el entretejido de la alpaca. Ellos empiezan a domesticar a la alpaca, a domesticar a la vicuña, empiezan a trabajar metales preciosos que nosotros no teníamos
como es, por supuesto, Claro. el otro lugar, a ellos se lo robaban menos porque había más y porque eran más astutos y más guerreros. De alguna manera tenemos que reconocerlo que nosotros. Y había Entonces, más montaña. tenían más donde esconderse, la verdad, también es eso, era más difícil el acceso. Entonces, sí hubo un desarrollo en aquella época, y estamos hablando, todo esto de lo que estamos hablando, obviamente, es hasta antes de mediados y finales del siglo XIX, que hizo que se desarrollaran identidades paralelas en Sudamérica y en Caribe y Centroamérica, donde obviamente está el caso de República Dominicana y está muy destacado Cuba, porque Cuba para ellos era un centro también muy importante y los cubanos también se estratificaban mucho, eran realmente, bueno, quiero que psicológicamente siga habiendo una parte de que son también muy de casta, de alguna manera, a pesar de los 60. Bueno, aquí tú lo ves. O sea, ¿Ah? el tema de las castas, aquí tú lo ves en algunas de las ciudades del interior, tienen sociedades muy rancias, que Exacto. cuando tú vas, lo primero que te preguntan, ¿tú eres McKinney de dónde? Y si no pueden detectar quién es tu papá, tu tío, tu primo, tú no eres bienvenido. Eso te pasa perfectamente. O sea, en dos pueblos que no quiero mencionar, te pasa perfectamente. Esta es la hora que... Martínez, tú eres de los Martínez de Villaconsuelo, tú eres de los Martínez de no sé dónde. O sea, y una vez te quieren sacar en árbol genealógico. O sea, ese sentido, esa estratificación sigue hasta nuestros días y la estamos viendo. Y yo creo que la moda de alguna manera también, o sea, es ese reflejo. Aquí, por ejemplo, pienso que es muy novedoso cómo la importación de la moda de alguna manera se estratifica. O sea, la clase alta sigue mirando hacia Europa. O sea, la moda estadounidense no le es apetecible. O sea, es muy poco el diseñador, prefiere un diseñador latinoamericano por encima de un diseñador estadounidense. Sin embargo, es un fenómeno. Es un elemento distintivo que tiene 10 años, 15 años Sí. nada más. Y que me hace a mí feliz, por supuesto. Yo no es que yo sea un rollo, pero es que la reacción, y hay también razones históricas para eso, ¿no? Y es a donde voy a seguir un poco enfocándome en Latinoamérica. Sí. Y yo lo voy aterrizando. Tú vas en Latinoamérica y yo lo aterrizo aquí. Sí, pero es que el Caribe es esencial en esta parte de la historia. Sí. Ya todo esto que hemos hecho empieza a cambiar la clave que se toca. Ya no es 5x4, sino es 3x4, de alguna manera, porque viene el elemento Estados Unidos. Y cambia de alguna manera muy importante la psicología del consumidor y la manera en que asume el símbolo de estatus a partir de ese momento. Porque entonces, en territorios centroamericanos, y especialmente, digamos que estoy hablando siempre antes del año 59, especialmente Dominicana y Cuba, empiezan, y Cuba es, por supuesto, es absorbida totalmente por Estados Unidos en todo el siglo XX hasta el año 60, definitivamente. Sí. Tanto los patrones de gusto, los patrones de consumo, más que los patrones de gusto, eso te iba a decir, empiezan a asimilar lo que se vendía, que eran más que moda, vestimenta en Estados Unidos. Sin embargo, llegan todas las influencias de todas las posguerras. Obviamente, eso es innegable. Después de la Primera Guerra Mundial, las primeras mujeres dominicanas y cubanas se atreven más a aligerar sus atuendos. Después, incluso en los Roaring Twenties, en los años 20, con todos los excesos, en La Habana empiezan a vestirse y empieza el fenómeno de las flappers a invadir, por supuesto, de manera mucho más comedida de lo que podía pasar en California, empieza a invadir a Dominicana, cosa que no sucede en América Latina por una razón. América Latina el resto de América Latina sigue mirando mucho más a Europa porque tiene un sentimiento mayor de aversión hacia los Estados Unidos de lo que podemos pensar de lo que ciertamente, eso acaba de ser un rayo que ha caído aquí, lo que ciertamente estaba sucediendo en nuestro Caribe, en este caso. Sí, entonces, yo creo que es bueno apuntar un dato histórico. Nosotros tuvimos invasión norteamericana en el 1916 y eso refuerza. Pero fíjate cómo tú bien anotas, José, que es el patrón de consumo, no necesariamente el estilo. Yo recuerdo haber oído en casa de una familia de ascendencia española,
de mucho dinero, que al papá en sus años mozos, y estamos hablando antes de los primeros 30 años del siglo XX, 40 años del siglo XX, a él lo mandaban en barco con su carro a Cuba, y de Cuba iba a España en el vapor. Exacto, sí. Sí. O sea, y salían de Puerto Plata. O sea, Puerto Plata para el puertoplateño, y ojalá que Mirka esté ahí conectada. Puerto Plata, el puertoplateño te dice que ellos no son cibaeños, que ellos son del sur de la Florida. O sea, la gente de Puerto Plata estaba más conectada con Europa que con Santo Domingo. Pero fíjense, hay un dato que no sé si lo recuerdan, y es que durante la primera mitad del siglo XX y todavía durante la dictadura de Trujillo, aquí el buen vestir se compraban esos atuendos en La Habana. Habían tiendas tradicionales en La Habana que eran donde, por ejemplo, Trujillo y su familia y la clase adinerada dominicana mandaban a comprar los sombreros, los trajes de las mejores telas inglesas, etc. Sí, pero es que acuérdate, el desarrollo de La Habana, y bueno, José más que nadie La Habana se ve que no lo puede decir. Un apogeo grande en términos de la moda. Pero, sin embargo, fíjate, en el 55, con la Feria de la Paz que organiza Trujillo, ¿cuál fue el show que se monta aquí? O sea, Trujillo trajo la Folie Bergère de París. Su hija la vistió la couturière más famosa que tenía París en ese momento. O sea, porque nosotros, la clase alta, miraba hacia Europa como estilo. Claro. O sea, el estilo americano no fue incorporado al gusto dominicano hasta muy entrada la década de los 70, 80, cuando comienza ese apogeo del cine, que yo creo que hace mucha, y de la música. Exacto. Sí, Sócrates, hay una cosa, que tienes toda la razón, pero hay una cosa que no podemos olvidar, y es que República Dominicana se mantuvo de alguna manera, la estratificación social en República Dominicana se mantuvo mucho más tiempo, porque la entrada de Estados Unidos en términos de inversión para lo que querían el territorio y de todo lo que iba a pasar en esos territorios mucho mayor hacia Cuba. O sea, Cuba era totalmente donde ellos lo ensayaban todo. Y entonces, digamos que hay una parte de la sociedad cubana entre el año 1898 y 1959 que es lo que llamarían, esa frase me parece estar viviendo de mi abuela, el dinero viejo siguió mirando a Europa como lo había hecho y como lo siguió haciendo el dinero viejo dominicano. Esa gente de alguna manera miraban mal a lo que venía de Estados Unidos, excepto el dinero. Cuando había una inversión, totalmente, eso sí estaba bien, pero era para consumir, digamos, para importar un estilo de vida de confort y de desenfado estadounidense, pero con todas las reglas de la etiqueta de la moda, ya no vestimenta, sino de la moda como símbolo de estatus europea, con dinero viejo. Entonces, ¿qué pasa? Que la clase media que nace a partir de esa inversión estadounidense es mucho mayor en Cuba que en República Dominicana. En Cuba es casi de alguna manera inexistente, hasta mucho más entrado el siglo XX que en Cuba. Entonces, todos esos nuevos ricos cubanos sí importan el estilo de vestir, y de alguna manera ya podemos hablar de una moda más dinámica y más utilitaria y más pragmática, digamos, y más chic desde el punto de vista de mente joven, de soy emprendedor, en el concepto de lo que sería un emprendedor en aquellos años del siglo XX, la empieza a asumir esa nueva clase media muy poderosa y muy fuerte que hay en La Habana, que después es curioso porque esa misma clase media asume esos patrones desde el punto de vista estético, pero asume patrones también liberales y de izquierda desde el punto de vista sociológico, porque al final es la clase que apoya el proceso revolucionario cubano. O sea, que no se dio en otros sitios de América Latina. Tampoco en Cuba, o sea, no es incomparable la fuerza que tuvo Trujillo en la sociedad dominicana a los cortes que tuvieron similares a Trujillo, como fue Machado, como después fue Fulgencio Batista, que además era absolutamente despreciado por esa casta del dinero viejo, por esa clase alta, por muchas razones, empezando porque era mulato y eran furibundamente racistas. O sea, hay muchos fenómenos y todo eso se refleja en la vestimenta. Y hay otra parte
que me gusta, tú hablas de el cambio en los años 70, es también muy interesante porque en los años 70 se vuelve a imbricar un tema, está el cine que empieza a drenar en la psicología y en la organización de la nueva imagen del joven de la época, que tiene que ser contestatario, que tiene que ser revolucionario, porque a su vez ese cine y esa música es un reflejo de la época, un reflejo de los años. Totalmente, totalmente. Me gusta Che Guevara, me encanta ser pro-cubano porque Fidel Castro luce súper cool con su barba y su uniforme verde. Fíjate que aquí jamás llega a entrar, a pesar del esfuerzo que hizo la Revolución Cubana, aquí jamás llega a aterrizar el estándar espantoso del total maoísmo, el cuello mao y la estandarización cromática en la moda. Como no, porque nosotros, a raíz de la caída del Trujillato, o sea, empieza una migración muy fuerte hacia Estados Unidos, que fue una migración primero a nivel intelectual hacia muchos países que se exiliaron, pero hubo una migración muy fuerte económica. O sea que la importación de ese patrón de consumo, de ese look más utilitario, más deportivo, no nos llega de la clase alta, nos llega justamente de la clase obrera que se fue a las factorías en Estados Unidos. Entonces, claro, yo, por ejemplo, que trabajé en una agencia de viaje en Nueva York en los años 80, te puedo decir cuál era el sistema. O sea, el dominicano viene en diciembre y regresa en enero. A las 2 semanas de regresar, ya saca los boletos de volver en diciembre y comienza toda la semana a comprar que si una docena de media, que si 2 docenas de blusa, que si una blusa, o sea, y cuando viene a llegar al final del año, solamente le queda comprar la ropa de venir. Ese look completo se compra 2 días antes de coger el avión, pero ya tiene 5 maletas llenas de todo lo que ha ido comprando. La ropa de venir es el checkmark de qué bien me va. Qué bien me va. Y alquilan las cadenas cuando Mr. T impuso el patrón. Con la llegada igual, señores, estamos hablando de que la moda es un reflejo social, o sea, la moda es como es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. O sea, esta importación del modelo norteamericano viene acompañada por un bombardeo del estilo de vida americana. Llegan las franquicias, llevan la franquicia de comida rápida, o sea, es todo un universo en el cual también está la moda. Y fíjate que se da un fenómeno muy bonito porque hay patrones que se importan y tú no sabes ni de dónde son ni por qué nacen y la gente los asume. Tú puedes ver en cualquier barrio de la ciudad de Santo Domingo o de cualquier ciudad del interior del país, los muchachos con estos pantalones baggy, con los boxers en la cintura, el pantalón abajo de la nalga, como en cualquier gueto minoritario en Estados Unidos. Exacto. Y no saben de dónde sale. Ellos se lo ponen porque tienen un primo que está allá. Ahora no, ahora tienen el teléfono que están viendo en real time lo que está pasando, pero antes tenían un primo que venía con el cabello mojado, con una gelatina. El dominicano, en vez de gelatina, que como no existía para hacerse el wet look, se ponía vaselina y se chorreaba porque yo lo hacía en el 1982. Entonces, y yo tenía mi wet look y caminaba por el Conde y la gente me voceaba que yo estaba loco. ¿Pero por qué? Porque una prima mía me dijo, aquí lo que se usa es el cabello mojado. Ah, pues yo me ponía mi cabello mojado. Claro. Sin embargo, estas tendencias no calaron en los extractos altos. Claro. Siempre el extracto alto se mantuvo hacia ese estilo, porque no vamos a decir ni que es fino, ni que es más elegante, ni nada, hacia ese estilo de vestir. Y creó el gusto colectivo sin embargo, y yo te puedo decir tal vez los últimos 15, 20 años, y gracias al esfuerzo que han hecho muchos diseñadores que han abrazado la regionalidad, visto desde una óptica más allá de la estética de una ropa de gift shop, porque
tenemos que separar, ¿no? La moda caribeña de la moda que están en los gift shops, que son China, Tailandia e India, lo que se vende. Entonces, eso no es lo que estamos hablando. Exacto. Gracias al esfuerzo de esos diseñadores del Caribe, tengo que mencionar necesariamente la estética de Jenny Polanco, la estética de Meilín en Trinidad y Tobago. No conozco en Cuba, pero sé de la mansión, la Maison, que hizo toda una tradición. O sea, gracias a los chacabaneros, o sea, los guayaberos de las diferentes islas y algunos ya en tierra firme, que han mantenido esa tradición de lo caribeño, que como tú bien dijiste al principio, no es más que una fusión o una redefinición de aquellos patrones de moda europea que nos llegaron con estos señores que vinieron de aquel lado del Atlántico hace 500 y no sé cuántos años. Bien, yo tengo algunos comentarios que han ido haciendo. Bueno, el chat está bastante dinámico y hay aportaciones importantes. Por ejemplo, Samuel Bisonó, que es historiador, dice que ya en el siglo XVII había tintorerías aquí en Santo Domingo para exportación directamente a España. Y recuérdense que todo el siglo XIX, la zona de Montecristi, producían cañafístola, que también servía para hacer tinta de copa, ¿no? O sea que también siempre fuimos materia prima para ese tipo de cosas. Leonel Lirio habla de lo que mencionamos anteriormente de La Habana y el glamour de La Habana, principalmente en una tienda como la Gran Vía, donde compraban los dominicanos de alto poder adquisitivo y existían modelos vivos, o sea, existía la figura, no era maniquí, sino maniquí, personas de carne y hueso. Maniquí vivientes. Vivientes, exactamente, que era toda una tradición. Se llamaba canto. Exacto, entonces hay muchos comentarios. Se está hablando también del maquillaje, del uso de nosotros del maquillaje. Alguien habla de que los Borbones, cuando tomaron el poder en la corona española, comenzaron a importar a España el gusto por lo francés en la moda, esos detalles y sobre diseño, ¿no? Y eso se traspasó a todas las colonias americanas. O sea, son comentarios que están aquí, nos sirven de pie para que ustedes puedan seguir comentando. No, y es interesante porque, como José lo apuntó en un principio, España no era la meca del diseño en el siglo XVI, ni en el XVII, ni en el XVIII. O sea, lo que nos llegaba a nosotros desde España no era necesariamente español. Yo creo que la radicación del gusto español se mantuvo en los descendientes de españoles que llegaron a nuestro país y instalaron tiendas, especialmente en la calle El Conde, en la Mella y en la Duarte. Y creo que en Santiago, Leonel, que está ahí, nos puede decir quiénes estuvieron, pero por ejemplo, una tienda como La Ópera, estuvo López de Haro, en la calle El Conde, donde tú podías conseguir las medias que se hacían en España o calzados Manolito. Entonces, esta importación yo creo que viene de la mano de ellos hacia nosotros. Luego no, o sea, yo tengo mi teoría, ¿no? De cómo las generaciones subsiguientes a la generación que llegó aquí en el 39 fueron también incorporando el gusto por lo estadounidense, porque la mayoría de ellos, los segunda y tercera generación, sobre todo la tercera generación, no estudió en España en su gran mayoría, sino que fueron mandados a estudiar business en Estados Unidos para poder continuar este linaje de empresarios que se dio con la llegada de ellos, de un grupo realmente valioso y que hizo unos aportes extraordinarios a la cultura dominicana. Y uno de sus grandes aportes, y yo quiero llamar a hacer tal vez un paréntesis, aunque yo creo que vamos a hablar de la moda en ese sector, pero el primer residencial que se hizo fuera de las murallas de Santo Domingo para esa clase fue Gascue. ¿O no? No, Ciudad Nueva. Ciudad Nueva. Pero como clase alta. Porque las estancias de Gascue, sí, claro. Porque Ciudad Nueva era clase media. O sea, Gascue, sí, claro. Tuve como dirían los españoles, la solera. O sea, eran casas con una arquitectura totalmente hispánica, hermosas, con una jardinería espectacular que desafortunadamente
los promotores inmobiliarios están tumbando todo lo que queda en vez de convertirlo en un sector de valor, de tanto el valor arquitectónico como el valor urbanístico y como con el valor de vida que tiene Gascoy, con calles arbolizadas, casas que se puede convertir en un barrio como Coral Gables, que en Miami, por ejemplo. Sin embargo, estos barrios que guardan ese sabor, esa identidad, detrás de sí también han llevado a tribus urbanas a habitarlo, y esas tribus urbanas tienen su código de vestimenta. Aquí en la ciudad de Santo Domingo, José, yo creo que tú y yo lo vimos, y yo creo que te lo mencioné, tú tienes un parque como el Parque Duarte, donde se juntan todos los alternativos. Entonces, los alternativos tienen su código de vestimenta. Tú tienes, en términos generales, tú dices a todos los hipsters que tienen su código de vestimenta, les gusta la ciudad colonial o les gusta Gascoy. O sea, que de alguna manera la ciudad te sirve de recipiente para este gusto por la moda, encuentre esa empatía. Y toda esta mezcla que se da, bueno, pues se la debemos al tema de la comunicación, al tema de los editorial, al tema de estar ya comunicado en real time con lo que pasa. Ya no dependemos única y exclusivamente de una revista que nos llegaba cada 3 meses o de cada 6 meses, después llegaba todo cada 15 días, o de un primo que viaja. Ya yo no necesito viajar para saber lo que se está usando ahora mismo en Sri Lanka, por decirte algo. Yo simplemente googleo Sri Lanka moda y me sale todo el que viste y calza en Sri Lanka. Entonces, esta apertura de lo que está pasando a nivel internacional, de alguna manera, pues también nosotros la estamos reflejando como sociedad, y la ciudad no es más que el recipiente donde esto se ubica. Bien. Eso indudablemente en todas partes. Y quería volver porque se me había quedado pendiente, se nos había quedado colgada la manera en que América Latina se inserta en esto también. Y es que hay que asumir la realidad, todos estos procesos paralelos que se han dado en las islas del Caribe, sobre todo en las dos grandes islas del Caribe. Ustedes hablaban de Gasco, yo pienso en Miramar, en La Habana, y exacto. Obviamente de aquí de Miami lo hicieron pues gente que llegamos de aquí justamente del Caribe, básicamente. E incluso antes de la Revolución Cubana, en los años 50, ya había gente que invertía aquí y que creó Coral Gables. Pero en el resto de América Latina, y uniendo esto al comentario que tú hacías un poco de las tribus urbanas, cómo se insertan en el fenómeno de asumir la moda o inclusive de generar una moda, se ve mucho. Sí. Ahora, en este mundo en el que estamos, donde la comunicación está absolutamente abierta, sí hay puntos de contacto que cada vez nos diferencian menos. No en este estrato exclusivista o exclusivo, o más de alguna manera que se mantienen sus 13, digamos, que siguen mirando a Europa, aunque parezca increíble, siguen haciéndolo así. Hay otros grupos locales que sí ya son más homogéneos, tanto en República Dominicana como en el resto de América Latina, y básicamente son los que asumen los signos urbanos. Que no del todo es justo decir que se importan de las tribus urbanas estadounidenses, porque recordemos que la gran parte de las tribus urbanas estadounidenses se están nutriendo justamente de patrones de gusto y de patrones sociológicos que vienen del tercer mundo en general, le hace América Latina, África y incluso Asia. O sea que ahora, digamos que el melting pot es mucho más complicado y la dirección de la carretera es totalmente de doble vía. ¿Quién dirige la moda, José? ¿Quién la dirige? ¿Alguien se sienta en un escritorio, en una oficina, y dicen 3 o 4 y dicen lo que va a imponerse ahora es esto? O sea, no. ¿Cómo es el asunto? No es así. Hay estudios de tendencia que se hacen. O sea, la primera parte de la respuesta es no. La moda nace en la calle y la moda la hace el movimiento social que esté ocurriendo en el mundo, que tiene, por supuesto, una incidencia en el punto estético. ¿Qué sucede? Que si hay personas sentadas en la oficina, como tú dices, que no son personas, son empresas especializadas muy complicadas que hacen estudios de tendencia justamente, y estudios de tendencia de acción del potencial cliente de cualquier marca.
E incluso son estudios sociológicos muy profundos que tienen que ver con todo lo que está sucediendo, con lo que ha sucedido y qué se va a rescatar. Porque además hay una cosa cierta, la moda es cíclica, cambian cosas, pero todo regresa reinterpretado en dependencia de lo que esté sucediendo en el entorno. Vamos a ver. ¿Cuánto es ese ciclo? ¿10 años, 15 años, 20 años? ¿Cuánto? No, depende. No hay nada escrito, ¿verdad? No hay nada escrito y muchas veces tiene tantas opciones porque, por ejemplo, tú dices, bueno, regresaron los 80, bueno, pero regresaron los 80 mezclados con algunos rasgos de los 70, entonces ya no son los 80 puros. O sea, yo me recuerdo cuando en la década de los 70, nosotros veíamos el año 2001 y pensábamos que todos íbamos a andar con un sub entero de neopreno hasta aquí, o vestido de hombre del espacio, y realmente no pasó. Tú sabes que estas compañías, José Enrique, ellas van estudiando, creo que el pronóstico es a 2 o 3 años, van estudiando algunas cosas y cosas tan simples, por ejemplo, ellos se enteran que Lucía Coppola va a hacer una película basada en María Antonieta, ¿verdad? Ya ellos están pendientes de que María Antonieta y toda la estética de la época de María Antonieta puede de alguna manera reflejarse en la moda porque el vestuario lo está haciendo fulanita, tiene 347 mil millones de dólares en publicidad y ellos saben que esa estética de la época de María Antonieta va a penetrar a nivel de publicidad en la mente de los potenciales consumidores. Entonces estas compañías van haciendo estos pronósticos 2 años antes, 1 año antes, 6 meses antes, hasta que sale el pronóstico. Y esto, de alguna manera... ¿Dónde lo lanzan, por ejemplo? Hoy en día hay algunas... Tú tienes que pagar... las empresas grandes pagan este servicio, están suscritas a estas compañías, cuestan un dineral. Hay sitios donde lo paga el país para la industria, para su industria de moda. Y el país lo que hace es que lo aplatana, para ponerlo en términos dominicanos, y lo reparte a sus diseñadores, a sus productores de moda, para que el país entre, ¿no?, en esta tendencia global. Obviamente no todos los diseñadores, no todas las marcas entran en esa tendencia. Hay diseñadores que dicen, no, yo no tengo por qué ser tendencia. Yo tengo mi moda, tengo mi estilo, tengo mi ADN y de ahí no tengo por qué salir. Hay diseñadores que son conceptuales. A veces uno no los ve en las pasarelas y de repente eso no pasa nunca al mercado popular. Es muy difícil. Eso existe, José. No, para nada. Sí, no, sí. Hay una cosa cierta. Hay algunos que no pasan. Hay muchas razones para que un diseñador no pase, digamos que al gusto popular, ¿no? Exacto. Hay que son artistas y ellos realmente hacen un arte y no están preocupados por el mercado. Y ahí volvemos a una cosa. Hay una cosa que es vestimenta, que es de donde básicamente se responde a una necesidad del ser humano y de donde se hace mucho dinero. Hay una cosa que se llama arte, el arte de la moda, que es la alta costura, que es definitivamente a lo que pocos tienen acceso y en lo que la psicología del diseñador es la psicología del creativo, tanto como lo puede ser un pintor de los que hizo estos cuadros o esta escultura. O sea, él crea un prototipo porque es un impulso creativo que quiere hacer. Y hay un territorio en el medio que se llama la moda para vestir. El prêt-à-porter es simplemente es el cubrir esta necesidad de vestimenta con un elemento estéticamente más sofisticado que se acerca a los preceptos estéticos de la alta costura, pero que no llega en términos de calidad de confección o de, digamos, de costo de confección a donde llega la alta costura. Son 3 cosas diferentes, pero que sirven a un mismo propósito, que es vestir al ser humano en dependencia de cuáles sean sus intereses o cuáles sean definitivamente su capacidad de bolsillo para adquirirlo. Esas 2 cosas siempre van porque la moda final es un arte-industria y siempre va a ocurrir. Y esas 3 cosas también las miden los estudios de tendencia. Los Trending Studies van por esas cosas. Y puede haber elementos que nadie espera, que son los elementos sorpresa. Puedo poner un ejemplo muy feliz y que nos enorgullece a nosotros de Vogue. Se hace una película en la que de momento la estrella de la película es una mujer urbana
mexicana, pero de ascendencia indígena y que es definitivamente una mujer autóctona de la zona de México que está integrada desde esa manera a la vida, a la cotidianidad mexicana. A partir de ahí es el boom Yalitza. Yalitza se hace popular, Yalitza llega a los Oscars, Yalitza es cover, es portada de la revista Vogue. Y a partir de ahí empieza todo un proceso. Agarro a Yalitza como ejemplo, pero hay muchos ejemplos antes de. Le digo, este es muy cerquita. Y a partir de ella coincide con que empieza todo un movimiento de reivindicaciones sociales, raciales, de reivindicaciones, digamos, puramente políticas también, que se identifica con la figura de ella. Hay además todo un movimiento que se puede montar en todo este discurso que tiene que ver con que el atuendo autóctono de Yalitza y de lo que ella representa es más ecosostenible que lo que estamos importando de Europa o de Estados Unidos, y de momento, para sorpresa de todos, viene el boom de la asunción de los signos de la moda latinoamericana en el resto de la gran industria, incluso de la alta costura en el resto de la moda. Esas cosas que ahora han pasado y que definitivamente yo veo que están sucediendo con todo lo que se ha movido alrededor de Black Lives Matter y de los signos de la cultura afrodescendiente, es el próximo que ya está viniendo y que pero yo quisiera decir algo que tú no lo puedes decir. ¿Tú sabes qué pasa, José Enrique? Que la moda no la dicta nadie, la dicta la calle, pero sí la guían. Y yo pienso que esa es la pregunta. Esa es la pregunta, Sócrates, precisamente. Sí, o sea, unos hilos pero detrás. José, como yo conozco a José, él no te lo va a decir, te lo tengo que decir yo. La moda nace en la calle, pero se guía. Exacto. ¿En qué sentido? O sea, la revista Vogue, en los últimos 4 años, tal vez 3 años, hizo así, se puso de frente a Latinoamérica. O sea, dijo, aquí nosotros tenemos una riqueza extraordinaria en términos estilísticos, en términos de prácticas sostenibles, en términos de cuidado medioambiental. Tenemos una industria textil que tiene mucho que decir y mucho que aportar a esta moda global, ¿no? En donde estamos. Y tú tienes la postura de un editorial como Vogue, con una penetración impresionante a nivel de Latinoamérica, que decide guiar esa difusión de esa moda. Y no es fortuito. Sí, fíjate, te interrumpo. Porque sí. Vogue, vi en el currículum de José que José trabaja para Vogue Latinoamérica. O sea que hay Vogue europeo, Vogue Estados Unidos. Vogue, cada región tiene su guía. Hay Vogue inglesa, hay Vogue americana, francesa, rusa, o sea, no sé cuántas Vogue hay. José trabaja México, Latinoamérica. Sí, entonces, esta Vogue latinoamericana dice, no, yo voy a difundir y yo voy a revalorizar lo que somos nosotros. Entonces, no es fortuito que tú tengas a una india mexicana, y no estoy hablando en términos peyorativos, Dios me libre, en la portada. No es fortuito que tú tengas 4 mulatas dominicanas en la edición más importante del año, que es la edición de septiembre de Vogue Latinoamérica, que no es la primera vez que salen en portada. O sea, no es fortuito que tú tengas las cholas bolivianas en la portada de Vogue Latinoamérica, con un impresionante editorial adentro que te la revaloriza, ¿verdad? Y eso hay una mente que lo dirige. Hay una mente y una nariz que olfatea y que dice, nosotros necesitamos reubicarnos. Nosotros no podemos ser el canal para que le llegue a Latinoamérica todo lo que hace Europa, todo lo que hace Estados Unidos, todo lo que hace Asia en 100%. Nosotros sí tenemos que mantenerlo actualizado de lo que está pasando a nivel internacional, pero nosotros tenemos que ser el estandarte de lo que está pasando en Latinoamérica. Y esa mente es la que usted tiene ahí abajo de mí, en el 2 pisos más para abajo, que junto con un equipo dirigido, bueno, pues la directora Carla Martínez y todo el mundo, o sea,
tienen esa visión. Entonces, no crean la moda. Ellos no están creando la moda. La moda está creada, pero la guía. Porque, claro, el que lee Vogue y ve a una chola boliviana estilizada por un crew que vino de los mejores del mundo y tú dices, no, pero es que esto es una belleza. O sea, tú la sacas del contexto de que la chola es una mujer trabajadora que tiene un puesto de comida rápida, que tú la ves como algo cotidiano. No, tú la lleva a su justa dimensión, ¿verdad? Y yo creo que eso pasa mucho con la influencia y con el poder que tienen los medios de comunicación y que han tenido a lo largo del desarrollo histórico de la moda. Antes yo me acuerdo en los años 50 oír hablar de que las mujeres compraban la revista Burda, creo que era, o en los 60, que traían los patrones. Entonces sacaban el vestido y el patrón se desparramaba. Yo llegué a verlo y ellas los cortaban. Siga las líneas rojas, si usted es ahí no sé qué. Ellas sacaban el de la línea roja. Entonces, luego vinieron, pues, esto se fue cada vez acelerando más, entró la televisión, ya la moda también ya era televisiva, ya era más viciada, tú podías ver la gente caminando con el vestido puesto, y hasta ahora que bueno, tenemos los grandes desafíos en esta era de la parte digital, ¿no? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Una diseñadora africana acaba de hacer un desfile totalmente virtual donde los vestidos se ven caminando solo en una pasarela, sin modelo. Una pregunta, una compañía mundial como es Zara, valga la publicidad, ¿lo que produce lo produce a nivel global o ella tiene producciones de acuerdo a la región? Por ejemplo, esto va para el Caribe, entonces hacen producción para el Caribe, o esto va para el este de Europa, o es mundial, o sea, eso se comercializa a nivel general. No se comercializa igual. Si tú te fijas, tú puedes ir a una Zara en Holanda. Ajá. Y tú vas a Zara en Santo Domingo y hay muchas cosas que sí coinciden, pero hay muchas cosas que no. O sea, sí. Los parámetros climáticos no son iguales, por ejemplo. Tal vez en verano coincidan más cosas. Yo pienso que estas franquicias, o sea, se regionalizan. Por ejemplo, tal vez al dominicano le guste más el color que a un europeo del Báltico. Entonces, claro. Posiblemente tú vayas a Zara de Noruega y la ropa sea en colores más sobrios. Sin embargo, aquí tal vez traen lo que son colecciones muy grandes. Yo no te lo digo, Sócrates, solamente por el tema de eso, sino el tamaño, o sea, la forma del cuerpo de la mujer caribeña con la europea varía y los patrones no varían. O sea, el que quepa en el vestido. Zara tiene su patrón. Lo que ellos sí, y nos pasó ahora, José, tú me puedes corregir, nosotros entramos a una Zara en mi último viaje a Asia y ellos tenían una talla que aquí no hay, que es la XXS. Sí, y eso te iba a decir, lo que hay diferencias. Ellos conceptualizan colecciones y por supuesto, era la respuesta, ¿no? Ellos no hacen, cuando conceptualizan colecciones, no piensan en diferenciar regiones, pero sí lo piensan en el momento de destinar presupuestos de producción y presupuestos de distribución. O sea, digamos que ellos tratan de homogeneizar lo que es eso es hoy, que es global realmente. Ellos homogeneizan de alguna manera patrones de gusto globales y a partir de ahí se crean las colecciones. Y vienen entonces las diferencias de producción dirigida a determinados mercados a partir digamos, de tallaje, que es lo que decía Sócrates. No tiene mucho sentido vender en Helsinki una talla XXXS que tienen que mandar, por supuesto, al mercado asiático. Esas diferenciaciones sí existen, pero desde el punto de vista de la estética conceptual del diseño de colecciones, definitivamente es global. Lo que pasa es que las producciones sí varían en dependencia de dónde van a ir dirigidas y los tallajes también. Pero, o sea, el patronaje puede no ser diferente, pero sí, ya la parte de tallaje del patrón sí puede variar y a partir de ahí se diseña la cantidad, el volumen de producción. De acuerdo con... ¿Y cómo se manejan los códigos de vestimenta? Por ejemplo, vemos a los músicos, José Forteza, por ejemplo, los músicos de jazz.
O de repente todos están vestidos de negro. Pero entonces tú ves otros grupos, van vestidos de colores o blancos. O si vas a grupos profesionales, cada uno tiene su propio código. O sea, ¿cómo eso se impone también o eso es una preferencia? ¿Cómo es el asunto? No, honestamente, ahí el rollo viene diferente. Básicamente, una cosa es el universo, digamos, pop, que sí una parte muy fuerte, y ahí estoy hablando de la música, una parte muy fuerte de lo que imponen es su personalidad y la personalidad de la música que están tocando, y por supuesto a partir de ahí agarran códigos de su nicho de público, se los incorporan y por supuesto que los magnifican para hacerse ver ellos como el ícono de los signos que en realidad, te repito, toman de la gente. Entonces, mencionaba justamente, el mundo del jazz es otra historia. Hay una psicología generalizada en los músicos de jazz que lo menos, digamos, llamativo que sea el vestuario, más se dirige la atención a lo más sólido, a la música de músicos. Ellos quieren que toda la atención se dirija a la destreza, la calidad y el diapasón interpretativo del músico tal con su instrumento. Y por eso los ves tan de negro siempre. Esa es la explicación. Pero ya en el mundo pop, donde se integra más el espectáculo, donde tiene más que ver, digamos, el impacto de show, ya es mucho más libre y más loco. Y tú ves las figuras del mundo pop, cómo se convierten en los grandes influenciadores. O sea, todas tienen una carrera despiadada por convertirse en íconos de moda. O sea, tú ves artistas de cuestionada calidad interpretativa, sin embargo, tienen un aparataje montado atrás y refuerzan esas deficiencias vocales, por decirlo de alguna manera, o deficiencias de interpretaciones con unos vestuarios estruendosos y se convierten en grandes referencias. O sea, y no solamente a nivel de artistas, lo tienes a nivel de actrices. Ahora yo me he quedado un poco observando todo el movimiento y toda la influencia que están teniendo las grandes minorías en la cultura del lujo y en las marcas de lujo. O sea, yo estoy haciendo un artículo que algún día publicaré cuando lo termine, que se llama El lujo del gueto. O sea, cómo esta cultura del gueto se ha impuesto en el mercado de lujo. O sea, yo jamás pensé ver una firma como Giuseppe Zanotti, por ejemplo, haciendo tenis con bimblines. Pero están ahí. Bueno, ahí está. O sea, tú tienes una Givenchy que es una línea totalmente sport, o sea, deportiva de lujo. No voy a hablar de marca, no me induzca que no voy a mencionar. ¿Tú entiendes? O sea, estamos viendo... Hay cosas que se han impuesto en la calle y que es un fenómeno prácticamente mundial. La figura de Che Guevara, aquella fotografía, eso lo han usado en la moda en todos los países del mundo, en todas las camisetas, en cosas de lujo y cosas muy económicas. Y eso nadie lo previó. O, por ejemplo, la carita de las cejijuntas de Frida Kahlo, también es otra figura que se usa en todo. Eso para mí se toma del mercado y se explota. O eso se impone. Eso son iconografías. No, eso te iba a decir. La iconografía siempre es un proceso que de alguna manera tiene que ver también con quienes hacen esos estudios y ven el potencial de imposición de una figura. O sea, digamos, en los dos casos que mencionaste hay motivaciones diferentes, pero tienen una cosa en común, que es llevar un mensaje a nivel masivo. ¿Qué sucede? La foto de Che Guevara es una foto espectacular, es un tipo estentoriamente atractivo que justamente aparece en la época en que los jóvenes de entonces creían en ese ideal. No hay nada más similar al Che Guevara que un artista de rock de aquellos años. Pero además de eso, es el tipo que encarnó, gracias también a una gran maquinaria de propaganda, todo el oficio contestatario que tienen casi todos los jóvenes dentro. Y encima de eso, te repito, una excelente foto de Korda, que además fue muy bien utilizada como justamente por las izquierdas europeas y de todas partes, como un sinónimo de grito libertario, de estética libertaria y de revolución estética, donde se incluye muy bien que sucedió en los años 70
y que se aplaudió en todas partes y que ha perdurado hasta ahora. En el caso de Frida Kahlo también sucede que es la mayor muestra de lo que pudiera ser un símbolo para el movimiento Me Too, por ejemplo. Es una mujer que tiene una historia increíble, olvídate además de su calidad como artista, que es estentoriamente grande. Estamos hablando también de que es una mujer que demuestra la aspiración de que todo el mundo vea la fuerza de la mujer. Una mujer que se logró vencer limitaciones físicas, una mujer que se impuso a tabúes sociales de todo tipo, desde identificación de género hasta me visto con mi esencia indígena porque soy así, porque quiero y lo convierto en gran arte. O sea que cada uno son figuras icónicas. Después viene toda una maquinaria además que puede agarrar esos signos y mercadearlos y los convierte en lo que son bestsellers. Ha pasado, y ha pasado con Culture Club en Europa, con todas esas figuras, con todas las figuras de Culture Club. A mí, no estoy comparando a Boy George con Frida y con Che Guevara, pero sí te puedo decir que en su época Boy George fue un ícono que eclipsó a casi todo el mundo menos a Madonna y a Michael Jackson. Exacto, exacto. Sócrates, hay una pregunta para ti de los amables oyentes, vamos a decir participantes. Gustavo Bri pregunta si tú consideras que se puede rescatar un núcleo de la ciudad que fue ícono de la moda, como fue la calle El Conde, el Arzobispo Meriño, etcétera. Si hoy en día ese fenómeno puede fomentarse para volver a colocar ese lugar en el centro de la oferta de la moda. Mira, Gustavo, yo me diste por el pelao en buen dominicano. Yo pienso que la ciudad colonial de Santo Domingo, en este momento, que lleva una de las dos fases de remodelación, tiene una oferta arquitectónica A1, tiene una oferta de entretenimiento cultural A1, tiene una oferta gastronómica y de hostelería A1, tiene una oferta de hoteles A1. Sin embargo, la ciudad colonial no tiene una oferta de moda. ¿Por qué no tiene una oferta de moda? ¿Cuándo lo fue? Porque ¿Cuándo fue el centro de la moda? No. Sí, ¿por qué no tiene? O sea, y yo lo mencioné ahorita, no quise, le di por arribita, pero me dieron por el pelado y entonces tengo que hablar de mi teoría. Y hay que aprovechar. No, tengo que hablar de mi teoría del Conde. Mi teoría del Conde es la siguiente. Las familias españolas que vinieron en el 39 establecieron negocios prósperos, venían con una cultura de trabajo tesonero. Fueron gente que vinieron y que vivían en la parte de atrás del negocio, hasta que el negocio fuera creciendo. La segunda generación, que en algunos casos vino pequeña, pero en otros casos nació aquí, se mantuvo dentro del negocio. Tenía que ayudar a su papá. Sin embargo, la tercera generación fue mandada a estudiar a Estados Unidos, porque ni la primera generación ni la segunda, yo no creo que hablaran inglés ninguno de los dos. O sea que el nieto o la nieta era la que hablaba inglés. Entonces, cuando esos muchachos llegaron de regreso con las últimas técnicas de mercadeo, de management, de no sé dónde, de Boston, de no sé cuánto, se encontraron con el abuelo que todavía estaba en la tienda. Cuando le dijeron al abuelo que había que poner a un visual merchandiser para que hiciera las vitrinas y que eso costaba 40,000 pesos mensuales, el abuelo le dijo, mira, tú sabes que doña Josefa tiene 53 años en esta tienda y ella es la que la hace. Entonces esos muchachos hicieron así y se fueron y crearon el nuevo polígono comercial en la parte de Piantini para allá arriba. ¿Qué pasó con el Conde? En los años 60 y 70, la experiencia de compra de tiendas en Santo Domingo estaba segmentada de la siguiente manera. El Conde para las clases pudientes y para las ocasiones especiales de la clase media. O sea, a mí nunca me iban a comprar un zapato en el Conde si yo no me graduaba o hacía la primera comunión. ¿O entraba al colegio? Me compraban. ¿Entraba al colegio? No, la del colegio no. La del colegio me la compraban en la mella. Okay. El de día a día era en la mella. Y la ropa era en la mella.
Si yo me graduaba, me compraban una camisita en López de Haro, o un zapatico en Manolito, o en la que estaba frente a la ópera. Eso era ocasiones especiales. Sin embargo, la media que estaba destinada a la clase media trabajadora, estaba la Duarte. La Duarte nunca tuvo experiencia de tienda. Yo que vivía del otro lado del río, era las regueras de la Duarte. La Duarte, esa era su experiencia de tienda, regueras, mesas, para que la gente entrebuscara lo que necesitaba. Y ahí compraban las clases populares. Cuando se formó el nuevo distrito comercial, el Conde, en vez de convertirse en la milla de oro de Santo Domingo, en una calle que existe en todas las grandes capitales del mundo, o sea, en la Víctor Manuel de Milán, en la Vía Condotti de Roma, en la Serrano de Madrid, en la Quinta Avenida de Nueva York, o sea, en vez de convertirse en Coral Way de Coral Gables, en vez de convertirse en las tiendas más exquisitas, en los cafés más exquisitos, en la calle peatonal donde todo el mundo quiere ser visto, los comerciantes del Conde trajeron la experiencia de compra de la Duarte. La Asociación de Comerciantes del Conde, y la voy a decir con su nombre para que me entiendan mejor, trajo la experiencia de compra de la Duarte. Comenzaron a poner carpas en el medio con regueras. Entonces, ¿qué bajó al Conde? Bajó la experiencia de compra de la Duarte. A las trabajadoras sexuales que le decían, tú eres una prostituta de la Duarte, la estaban poniendo en la escala más inferior de la profesión. Entonces vinieron las prostitutas, vinieron los zaguanes, los hotelitos de zaguán, donde las prostitutas tienen que satisfacer a sus clientes, vinieron los proxenetas, vinieron los vendedores de droga, vinieron los perros sarnosos. O sea, toda la experiencia de la Duarte está en el Conde. Entonces, rescatar el Conde necesita, primero, una voluntad política férrea que se le plante, porque hay no sé cuántos locales vacíos, que no los usan, no los alquilan y que están ahí vacíos. Luego hay ¿Y por qué tú una no serie haces de dominicana moda buhoneros, en el Conde? ¿Por qué tú no produces dominicana moda en el Conde? porque no le interesa. No le interesa. En la No le Fortaleza Osama, interesa. ¿a quién le Nosotros interesa? le presentamos a la Asociación del Conde, a la Asociación de Comerciantes del Conde, este servidor. Se le presentó a ellos el proyecto y yo le dije, ¿qué ustedes van a hacer? Todavía estoy esperando. No van a hacer nada. Ahí hay un lío entre buhonero, dueño de local, que cuando esa olla de grillo se destape, se van a embarrar mucha gente. Sí, pero entonces, puede haber un futuro diferente y debe haber un futuro diferente. Puede haber un futuro diferente y es muy fácil. O sea, usted lo que tiene que coger es a 10 empresas, 15 empresas de lujo que están ya en este país, que viajan juntas, porque el problema es que hay que entender el negocio de las tiendas. Las tiendas viajan juntas. Donde tú pones un Zara, tienes que poner un Zara, un Extravidario, un Oysho y un Pull&Bear. Donde se pone Cartier, va Ferragamo, va Gucci, va Dior. O sea, Dior no te va a ir sola para el Conde, porque viajan juntas con las marcas de su mismo estatus, de su mismo branding. Entonces tú coges 15 marcas de lujo y le dices, ok, mira, yo tengo 15 locales vacíos en el Conde, que yo ya se lo alquilé al dueño del local. Ten estos 15 locales, tiene 5 años de exención de impuestos y de alquiler. Tiene 8 meses para remodelarlo y abrirlo según estos requisitos. Tú coges los 10 diseñadores, 15 diseñadores más reconocidos del país y le dices lo mismo. Tú coges la Asociación de Chacabaneros y creas una calle aledaña al Conde y dice, esta es la calle de los chacabaneros. Que todo el que llegue a este país quiere ir a la calle de los chacabaneros. La sede de Condenas para el Caribe ahí también. No me lo interrumpa. José? Nada con todo el cuento este. ¿Tú entiendes? Pero para eso, tú sabes que hay muchas cosas en el medio. Y ahora que tú tienes una oferta tan impresionante en la ciudad colonial,
donde tú tienes una inversión de más de 150 millones de dólares, donde tú tienes hoteles de alto perfil. O sea, tú necesitas tener una oferta de moda en consonancia. Claro que sí. Pero no solo así, tiene que haber mucho interés, pero eso es un punto. Porque ya pero tú tienes tienda en el Conde que tiene la ropa todavía cubierta con plástico. Exacto, sí. O sea, eso ha bajado muchísimo y se ha transformado en algo que no beneficia. Se ha transformado en la Pero Duarte. la Mella está muerta también. La Mella murió. Porque la Mella fue absorbida por el mercado haitiano. Y urbanísticamente no estamos aprovechando la pequeña Haití. Aprovechamos la pequeña Chinatown. Pero ¿y por qué no hacemos la pequeña Haití? Con restaurantes de comida creol, con salones para que pongan trenza, galerías de cuadro haitiano, organizada, limpia. ¿Por qué no lo aprovechamos? Muy bien. José Forteza, me preguntan, una pregunta que no puedo dejar escapar, insisten, en la portada de la revista que está ahora mismo en la palestra de República Dominicana con la playa y la basura. Queremos saber tu opinión en ese sentido, fue la decisión que se tomó en ese sentido. Porque hay personas que no han entendido, hay personas que se han entendido, hay personas que están muy molestas y otras que no están tan molestas. Vamos a ver tu opinión. Lo primero que voy a decir, ya habló en otro momento y Sócrates dejó muy claro que somos muchas Vogue en el mundo. Bien. O sea, claro. Esa decisión de usar esa foto de una fotógrafa dominicana fue de Vogue Gran Bretaña, de British Vogue o de Vogue UK, como le quieran decir. Ellos allá en su redacción en Inglaterra decidieron que en el reportaje que estaban haciendo, que era en diferentes sitios en el mundo, escogían una imagen. Yo pienso que no fue tanto, y esto es un criterio absolutamente personal, no como alguien que trabaja en Condenadas. Sí. Porque te repito, y les digo a todos que Vogue Gran Bretaña es una Vogue que no tiene... Es independiente. Digo con nosotros, pero como persona, digamos, además como profesional del medio, claro. Yo tengo la impresión, y además creo que el director de la revista lo dijo, que ellos hicieron una selección puramente basándose en el impacto estético, en el mensaje de la foto, pero con una concepción más global que un punto específico de República Dominicana. O sea, la foto ellos consideran que es una excelente foto técnicamente, que vale la pena que esté en la publicación. Esa es una parte de la historia o de la decisión. La segunda parte, el tema de salvar el medio ambiente, también es importante para la publicación, pero con una visión global. O sea, la tercera parte, que es, digamos, haber pensado un poco más, identificamos este sitio como Samaná en República Dominicana, etcétera, etcétera, es lo que ellos no tuvieron en cuenta, la trascendencia que podía tener para un país que tiene mucho más que mostrar, para un país que necesita mucho el turismo y para un país que merece que se enseñe, si es la vez que lo van a enseñar, una fase mucho más hermosa, más creativa y más digna de su historia y de su geografía y de su gente que un basurero. Entonces, esto es la opinión personal. O sea, sí, claro. Estoy de acuerdo en que es una buena foto desde el punto de vista fotográfico. Estoy de acuerdo en que el tema es importante. Igual pudo no haber estado en Samaná, sino haber estado en otra parte del mundo. ¿Qué sucede? Que esta tercera parte, y volvemos al impacto de un mundo global donde el acceso a la información ya no tiene fronteras. Si esto llega a pasar hace 20 años, nadie se hubiera enterado porque hubiera salido y lo hubieran visto 7 ingleses. No pasaba absolutamente nada. Pero ahora el impacto es mucho mayor y por tanto la responsabilidad de una publicación cuando coge una imagen tiene que llegar también a este punto 3, que es, espérate, ¿de dónde vino? ¿Qué tiene ese lugar detrás? ¿Qué puede provocar el mensaje que mandemos con nuestra excelente intención de llamar la atención sobre un problema global y de una buena foto hecha? Entonces, el no haber de pronto meditado profundamente este tercer elemento echó a perder todas las buenas intenciones de los otros dos. Claro. Esa es mi interpretación personal. Yo ni he hablado con el director de UK, y te confieso que tampoco hicimos las grandes asambleas sobre el tema, ni mucho menos. Yo, o sea, sí fue a propósito, eso no lo voy a negar, que de alguna manera
con la directora de Bow Latinoamérica, Carla Martínez, y yo, después además de haber hablado, y lo confieso y lo he hecho para adelante aquí mismo, de haber conversado yo con Sócrates sobre la profundidad de este tema también, aunque les digo con toda la humildad que me siento muy identificada con República Dominicana por muchas razones y que igual lo hubiera hecho. Entonces la decisión fue instantánea, momentánea, de ahora mismo lo hacemos. Vamos a hacer un artículo que muestre la cara real de lo que quiere y merece República Dominicana, de lo que quiere y merece todo el que esté trabajando y empiece a trabajar ahora por una industria turística que represente lo que son los dominicanos. Y por eso nosotros hicimos ese artículo y lo publicamos. Además, debo decirles que el reach de la historia en Vogue.mx fue excepcional. O sea, la cifra exacta en el momento que la chequeé estaba pasando de los 3 millones. Y a título personal, por las cosas también que Mónica, y pues soy parte de Vogue Latinoamérica, también en mis redes personales yo fui a escribir el artículo, además porque me dio la gana y porque me pareció justo, hice también una publicación en mis redes que también tuvo una reacción muy positiva. Entonces, la respuesta es a lo que motivó a la publicación británica de Vogue a hacerlo, ya te la di. Creo que su único error, los 2 primeros elementos fueron con buena intención, el tercer elemento ni siquiera fue con mala intención, sino que fue que no lo consideraron porque se les fue, así de simple. Pero no creo honestamente que había una intención vituperable ahí. Y en el caso de América Latina, igual hicimos esa nota porque venía el caso, pero nosotros nos hemos estado ocupando de República Dominicana hace muchos años ya. O sea, nosotros creo que como con toda Latinoamérica, con República Dominicana, hemos sido todos los justos que hemos podido y además por muchas razones de respeto al trabajo de la moda dominicana, por muchas razones de los logros de Dominicana Moda, y lo tengo que decir así porque cada cosa tiene que tener su nombre puesto a veces, por haber visto tan de cerca cómo se parte el alma y espíritu de Sócrates con todo su equipo y con todos sus colegas y con sus socios y con Mirka. Uno se sensibiliza y entra ahí. Y además, no por razones personales, sino por razones puramente profesionales y de la industria. Creo que la calidad de los diseñadores dominicanos tiene muchísimo que ver con la calidad del mensaje que puede llevar una historia de playas maravillosas y de gente increíble que tienen la mejor sonrisa del mundo. Entonces, por eso hicimos lo que hicimos en Latinoamérica, porque es lo que ustedes merecen. Pero además, debo dejar claro que no estoy seguro, no es que no crea, ahí sí estoy seguro que la intención de British Vogue no fue en ningún caso ofensiva ni meditadamente hecha, sino que consideraron las 2 cosas positivas de esa foto sin pensar en el mensaje hacia el destino que llevaba también colgado. Pero de eso nos encargamos nosotros y el resto de la gente. Y nosotros lo hacemos, por eso te digo, porque es una de las sonrisas más cálidas y más transparentes que hay en el mundo, es la sonrisa de la industria de la moda y del turismo dominicano. Muchas gracias. Una pregunta también que nos interesa hacerte. República Dominicana es un foco para la moda actualmente por los avances que han tenido todos estos movimientos de los grandes diseñadores dominicanos y los eventos como los que desarrolla Sócrates y los demás, ¿no? O sea, ya República Dominicana es tomado en cuenta en ese escenario internacional de manera particular. Sí. Sí, la respuesta es, yo diría que Latinoamérica se ha convertido en los últimos años en un foco no solo de atención, sino que el resto de la industria ha entendido que Latinoamérica puede ser la salvación de muchos elementos de la industria, por los materiales que puede ofrecer a la industria, por los perfiles creativos que tiene, entre los cuales hay muchos dominicanos que tienen una calidad extraordinaria, porque Dominicana tiene un centro educacional importante para la moda y para el diseño en general, que se reconoce, se respeta a nivel global, y porque además tiene un evento que por supuestísimo se ha ganado un prestigio tremendo y tiene figuras de organizadores y de promotores y de emprendedores como Sócrates, que conjuntamente con todo lo que ofrece el diseño dominicano en este momento, sí, la vista está puesta ahí. Y hay que destacar también el peldaño altísimo que han alcanzado y que merecieron hace mucho tiempo, pero lo han alcanzado ahora las modelos dominicanas.
creo que el próximo paso, y hay que hacerlo porque hay un talento tremendo, es que también, porque al final ellos son la cara de la industria y lo que viste, lo que produce la industria, necesitamos un modelo masculino que parta también, o sea, que mete un honrón, ¿no? Sí. Hablas de los modelos femeninos, pero sí, Mira, Dominicana tenida en cuenta por todas esas cosas. Muy bien. yo te quería agregar, José Enrique, yo siento que la moda dominicana es tomada en cuenta, pero no de la forma en que pudiera ser tomada en cuenta. ¿A qué me refiero? Los esfuerzos que tú has visto en revistas como Vogue, que hemos contado con el privilegio de tenerla durante muchos años en Dominicana Moda, se deben a esfuerzos aislados. O sea, una diseñadora en este momento como Yanina Azar, que está vistiendo a grandes luminarias del mundo del espectáculo latino, anglosajón, lo ha hecho sola, lo ha hecho desde su propia marca y desde su propio esfuerzo. Yo pienso que la moda dominicana no ha sido vista como un aporte importante a la marca país. La moda dominicana viaja sola, no viaja como país. Nosotros pudiéramos tener una posición aún más privilegiada. Nosotros no hemos convertido en el líder indiscutible del Caribe, pero ese posicionamiento nosotros no lo enarbolamos, ese posicionamiento nosotros no lo consolidamos en plataformas más allá de las fronteras nuestras, porque no viajamos como país. O sea, nosotros no tenemos una representación dominicana. Yo me acuerdo que fui una vez acompañando a una boutique dominicana a París a comprar una colección de una diseñadora inglesa que en ese momento estaban en un boom porque utilizaba los estampados. Me refiero a Marika Transu. Nosotros fuimos al showroom donde estaba Marika Transu a comprar la colección. Ese showroom tenía una tarja en la puerta que decía patrocinado por UK Trade and Commerce. Había 7 diseñadores ingleses en ese showroom que estaba siendo pagado por el Estado inglés. Entonces, sin ese apoyo, sin esa estrategia de posicionamiento de la moda desde el Estado, es muy difícil que nosotros logremos el justo posicionamiento que debiéramos tener atendiendo a las palabras que José tan gentilmente ha hecho con referencia a la industria de la moda. Nosotros somos en este momento la única isla, no países, isla, que tiene capacidad productiva. Ninguna otra isla del Caribe tiene la capacidad de producción de moda textil. Para que ustedes tengan una idea, según las estadísticas del año pasado del Consejo Nacional de Zona Franca, la moda está en el primer lugar en generación de empleos directos en el régimen de Zona Franca. Y cuando digo moda, me refiero a la sumatoria de confección textil, joyería y calzado. Sumando esas 3 cosas, que es moda, la moda es el primer lugar en plantas instaladas. No hay más plantas el segundo lugar creo que es industria farmacéutica. Somos el primer lugar en generación de empleos. Y creo que somos el segundo lugar en generación de divisas. O sea, estamos hablando que es una industria importante para la economía y para el PIB. Sin embargo, no salimos como país con la moda. O sea, nosotros desde Dominicana Moda hemos viajado desde Vancouver, Canadá, hasta Buenos Aires, Argentina. Y tú me vas a preguntar, ¿cuándo un embajador dominicano de alguno de esos países se ha sentado a ver un desfile de un diseñador dominicano, que generalmente son los cierres? ¿Cuándo? Una sola vez, en Miami.
Nunca han No, ido. embajador, cónsul, deberá ser el cónsul. Embajador. Oye, los embajadores no van porque toditos viven aquí. Porque la cosa hay que decirla como son. Pero el que está allá, sea el ministro consejero, el secretario, nunca van. Nosotros en Dominicana Moda le pedimos siempre a los otros eventos, por favor, manden invitación a la Embajada Dominicana para que inviten a los dominicanos residentes en nuestro país. Nunca nadie le ha hecho un cóctel a un diseñador en una embajada dominicana para presentar a su diseñador, para presentárselo a los dueños de tienda. No, te llaman, mira, yo tengo un diseñador de aquí de Ecuador, yo quiero presentártelo allá en Dominicana Moda. No, tu función no es traerme un ecuatoriano. Tu función es llevar un dominicano y presentarlo en Ecuador y que se quede vendiendo en Ecuador. Esa es tu función. Entonces, por eso nosotros no estamos en una posición aún mejor que la que hemos logrado, porque lo que se ha logrado se ha conseguido en base al esfuerzo individual de nuestros diseñadores y con el poco esfuerzo que nosotros como plataforma de visibilidad le hemos podido dar. ¿Hay alguna vestimenta o algún aditamento netamente dominicano que ya forme parte de ese lenguaje internacional de la moda? Como pasa en la gastronomía, como pasa en la arquitectura, como pasa en otras ramas como la música. ¿Hay algo en la moda que forme parte del vocabulario internacional, José? Bueno, lo primero que me viene a la mente es la chacabana, pero lo demás... La chacabana, ajá. Pero además de como eso, vocabulario. ¿no? El uso del lino en general, Sócrates. El uso del lino, o sea, cuando tú ves una prenda de lino, siempre piensas en Caribe. Y si piensas en Caribe, sí, piensas en Dominicana. Piensas en Dominicana. Yo te iba a decir justamente eso. Yo creo que la única identidad que nosotros debiéramos de reclamar es la identidad caribeña. Exacto. Nosotros, esa es nuestra identidad. O sea, ya luego cada isla tendrá sus particularidades, pero nosotros en principio lo que debemos de reclamar es la identidad caribeña. Una identidad caribeña construida más allá del cliché. Sí, y déjame interrumpirte ahí porque tengo que decir las cosas como son. O sea, por los problemas que haya sido, no me voy a entrar en una gran disquisición yo política. Por los problemas que haya sido, a Dominicana le ha tocado, especialmente después de los años 80, donde Cuba tuvo su mesón y su Cuba Moda, que realmente fue hacia Europa y hacia una parte de Europa fue importante. Dominicana ha sido la salvación de la identidad caribeña en la moda, y eso es indiscutible. Todo lo que respondí anteriormente de que sí se fijan en Dominicana viene a partir justamente del uso de materiales, del uso también de patrones muy específicos y de tipos físicos también muy específicos que se están asumiendo y que están mirando la industria hacia República Dominicana. Pero debo darte la razón con todo respeto, debo darte la razón en que lo único que hace en este momento que Perú, por ejemplo, que Colombia tengan más atención como identidad de moda país es justamente que Dominicana no se presenta como marca país. Porque si vas a ver, nunca me gusta nombrar diseñadores porque puedo ser injusto, pero si tú vas a ver una diseñadora peruana, una diseñadora mexicana, una diseñadora colombiana que tienen éxito, siempre a la par hay un diseñador o una diseñadora dominicana que tienen éxito, y además dentro de la gran iconografía de la moda latinoamericana hay un nombre dominicano al que nadie o casi o muy pocos se pueden acercar. Y es lo que tú dices, son esfuerzos individuales, pero que definitivamente cuando estamos hablando de lo que creativamente abraza el mundo de la moda, al final ellos son expresión de todo ese país. Es muy lamentable que la estructura de apoyo no acompañe a esos símbolos de marca país espontáneos que son los diseñadores, que son los creadores y que son materiales como el lino que nadie lo sabe usar como ustedes. Y que son además cosas nuevas que están pasando también en la producción joyera, que la hemos soslayado, pero hay joyeros y joyeras muy jóvenes que sigo sin mencionar, pero que son muy importantes y hay que ponerles los ojos. Están pasando cosas en la moda urbana muy interesantes, en la moda urbana generada en los barrios de Santo Domingo, que son muy interesantes, pero siguen siendo esfuerzos individuales, aunque agrupen a gente. Y ojalá miren a los ejemplos de
de Prom Perú, miren a los ejemplos de Marca País en Colombia, incluso en otros países centroamericanos donde también está sucediendo, aunque más esporádicamente, porque ustedes pueden hacerlo. Y es lo único que les falta. Porque haber conquistado, y se los digo también con absoluto conocimiento de causa, yo no soy la única persona que trabaja en Condenar Latinoamérica. Haber conquistado a todo un equipo de creativos de una revista como Vogue, el hecho de que realmente la directora de Vogue, Carla Martínez, que ha hecho un trabajo excelente, mire a Dominicana y apoye cada locura que se nos pueda ocurrir a cualquiera de nosotros sobre Dominicana, se lo ha ganado el talento de la moda dominicana y significa que la moda internacional está mirando a Dominicana. Y repito lo que dije en la respuesta anterior, es un excelente momento para Latinoamérica, en sentido general. Totalmente. Este es el instante en que hace falta que todo el mundo entienda que la moda es arte, industria, que le da empleo a muchísima gente y que es la imagen de un país en la misma medida que lo puede ser su riqueza turística, que lo puede ser cualquier manifestación de su arte. Pero es que además la moda es la manera en que tú vistes un país y tú muestras qué es un país, porque tú vas vestido a cualquier parte del mundo. Pero para ir a una playa tienes que llegar a ella a partir de lo que te inspiró esa persona que llevaba la chacabana que huele a mar. Entonces sí, es necesario que ese paso lo den, lo digo con todo el respeto del mundo, con todo el amor del mundo y con todo el compromiso del mundo. Además de que una vez que eso esté, ahí están muchos de nosotros para apoyarlo. Y se lo digo todo. Muchas gracias, José. De verdad que ha sido una jornada de comentarios y de aprendizaje de un mundo tan extraordinario y tan dinámico y tan potencial para el desarrollo de un país y de una región como es la moda, que no es algo meramente superfluo, sino que tiene que ver con la vida de las personas, con la identidad de una ciudad, con la identidad de una nación, con los patrones de conducta de sus habitantes y con las aspiraciones también y los sueños. O sea que es un mundo realmente enriquecedor. Sócrates, yo pienso que tú debieras cerrar este diálogo fructífero y memorable. O sea, esto queda para la historia. Como Bueno, hombre de la moda y hombre de la arquitectura. No, yo siempre creo que en este momento lo único que resta de parte de José y mía es darte las gracias por habernos cedido este espacio para hablar de algo que a nosotros nos encanta y que pudiéramos estar hasta mañana, porque nosotros, no son diálogos, nuestras conversaciones, nuestros chismes pueden durar la noche entera. Tal vez dejarle en la conciencia a muchos de los que han compartido esta noche con nosotros, que la moda no es un juego, la moda no es banal, la moda no es una vitrina, no es una niña anoréxica, no es un muchachito que se viste fashionista. La moda es una industria. Y una industria que aporta muchos beneficios a nuestra economía. Y cuando usted apoya la moda, está apoyando casi 60,000 familias que dependen directamente en el sector formal. Porque en el sector informal en nuestro país no hay una sola estadística de nada. Las únicas estadísticas que tenemos vienen del Consejo Nacional de Zona Franca. Pero si en el sector formal hay 60,000 empleos directos, imagínense cuánto no debe de haber en el sector informal. Entonces, durante esta situación, la industria de la moda ha sido afectada como todas las otras industrias. Yo te diría que tal vez menos los supermercados que se han mantenido abiertos todo el tiempo, pero fuera de ahí, todos hemos sido afectados, el turismo ha sido afectado, la industria de la moda ha sido afectada y está haciendo esfuerzos creativos para mantenerse, para sobrevivir y ojalá que desde nuestra plataforma Dominicana Moda encontremos el apoyo para poder seguir acompañando a tantos hombres y mujeres que dependen de esta industria para el sustento de su familia. Dominicana Moda como evento marca país, como vitrina y como incubadora de muchos de estos talentos, nos sentimos en la obligación de seguir al lado de ellos, de llevar esa nota de aliento, de esperanza
de que dentro de las situaciones y con los protocolos de bioseguridad que establezcan nuestras autoridades, nosotros de alguna manera redinamicemos esta industria que ha sido mermada tan considerablemente producto de la situación. Y bueno, la moda siempre será un deleite para disfrutarla, para hablarla, para verla, y sobre todo, como dice José, cuando huele a mar. Sócrates, muchísimas gracias, José. Bueno, sabes que tú eres casi dominicano y eres ya parte de este grupo Él es de amigos dominicano e hijo distinguido de la ciudad de Santo de Domingo. Santo Domingo, declarado y todo. Así que muchísimas gracias. Declarado y tiene ahí, tiene su cédula ahí. Y a los amigos y amigas que han estado con nosotros a lo largo de este conversatorio, recordarles que siempre la Fundación Erwin Walter Pan está realizando sus diálogos transversales los miércoles a las 7. En la próxima semana vamos a tener el diálogo número 14 en el nombre de la ley, la parte legal y legítima del territorio urbano de la República Dominicana. Muchísimas gracias por la asistencia y buenas noches a todos.